Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Amén. El texto que acabamos de leer dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Vamos a mirar qué es el arrepentimiento. Según el diccionario, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambiar de opinión, quiere decir cambiar de curso o cambiar de dirección. Si yo voy hacia allá, ¿cómo hago para cambiar de dirección? Ya no sigo hacia allá, sino que voy para otro lado, ¿cierto? Entonces, arrepentimiento es eso, cambiar de curso, cambiar de dirección, cambiar de trayectoria. El diccionario bíblico adventista dice que arrepentimiento es el acto teológico de abandonar el pecado. El arrepentimiento como término teológico es el acto de abandonar el pecado y aceptar el gratuito don de Dios, que es la salvación. Como leíamos hace un ratico la carta a la iglesia que les compartí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia el pecado y hacia Dios. Entonces, no es solamente que yo sienta tristeza y ya, siento tristeza porque le fallé a Dios, pero no hay un cambio. Entonces, es indispensable cambiar nuestros hábitos, es indispensable cambiar nuestras costumbres, es indispensable alejarnos del pecado. El arrepentimiento es un profundo cambio de mentalidad que involucra un cambio de dirección de vida. Pero hay algo importante en el arrepentimiento, que es el lado positivo, y es la conversión. ¿Y qué es la conversión? Muchos oramos: Señor, que mi familia se convierta, Señor, pero leyendo este tema y estudiándolo me quedó más claro lo que es la conversión. Y investigando dice que conversión es la transformación o cambio de una cosa en otra distinta. Es la transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. Conversión también es un cambio de comportamiento, pero ese cambio de comportamiento va más allá de un simple cambio de comportamiento. Es un cambio tan significativo que es un cambio de naturaleza. Y esto fue lo que habló Dios a través de sus profetas en el Antiguo Testamento y lo habla ahora en el Nuevo Testamento. Esto es el nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza, y solamente viene de parte del Señor. Entonces, Jesús dijo en Juan 3, Jesús le habló a Nicodemo y le dijo: es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para que pueda entrar al reino de Dios. ¿Y qué es nacer del agua? Nacer del agua representa sepultar, representa morir al pecado, morir a ese viejo hombre. Es decir, que ya no servimos más al pecado porque morimos a esa vieja naturaleza, morimos a eso. Todo esto lo habla Romanos capítulo 6. Y nacer del Espíritu es estar controlado por el Espíritu Santo, es tener una comunión íntima con Él. Si ve que no es solamente el arrepentimiento, la conversión, solamente entristecerme por algo malo que yo hice, o solamente cambiar y ya. Es algo profundo, es un cambio de naturaleza,
es un nuevo nacimiento, que es lo que hoy estamos viviendo a través de la palabra del Señor, a través de la gracia de Jesucristo. Un nuevo nacimiento es lo que necesitamos todos, todos, desde mi persona en adelante, todos necesitamos un nuevo nacimiento. Veamos qué nos dice la palabra de Dios sobre el arrepentimiento. Jesús habló a los judíos dejando muy claro que el arrepentimiento es un requisito vital para no perecer y para poder acceder a la salvación. Lucas 13 dice: y en ese mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que usted, eran más pecadores que los otros galileos que pasaron por esto? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán a sí mismos. Y Jesús les habla y les dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Pues les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y esta palabra es confrontante porque ¿qué nos habla ahí el Señor? Vienen unas personas y le cuentan a Jesús esto, y Jesús les responde: ¿es que ustedes creen que ellos son más pecadores? Ellos pecaron más que los otros galileos, los que vivieron esa situación pecaron más. Pues no, si ustedes no se arrepienten, pues les va a pasar igual. Entonces hoy, a través de esta palabra, de esta partecita de la palabra, el Señor nos dice: ¿acaso como iglesia pensamos que los que están afuera pasan dificultades y pasan situaciones difíciles porque acaso es que ellos pecan más que nosotros? Pues el Señor nos dice que si nosotros no nos arrepentimos, pues pereceremos igualmente. Es necesario que todos procedamos al arrepentimiento y volvamos nuestro corazón al Señor. Aquí nos podemos dar cuenta que el arrepentimiento es vital, repito una vez más, es vital para nuestras vidas. Los profetas hablaron del arrepentimiento: Isaías, Jeremías, Nehemías, Ezequiel, Oseas, Zacarías, todos le hablaban al pueblo: vuélvasen a Dios, arrepiéntasen, piensen en sus caminos, mediten en sus caminos. Todo esto hablaba de arrepentimiento. Juan el Bautista habló de arrepentimiento. Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra pronunciada por Jesucristo cuando inició su ministerio, ¿cuál sería? Arrepentíos. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido. Estamos en los tiempos finales. La venida del Señor está cerca, más cerca que cuando conocimos del Evangelio. Y dice el Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio de Cristo. Pero también dice su palabra: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no desecha a nadie. Quizás de pronto uno diga: no, pero pues es que hice esto, hice aquello, mejor yo me voy y no busco al Señor. No, el Señor está diciendo no que nos vayamos y nos alejemos de Él, sino que nos arrepintamos y que volvamos nuestro corazón a Él. Los apóstoles hablaron también del arrepentimiento, y es la palabra que estamos viendo donde dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Vemos que el arrepentimiento también es un mandato divino. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. No es si queremos, el Señor manda. Es una orden que todos los hombres en todo lugar procedamos
al arrepentimiento. Dice que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. El Señor manda esto. Es una orden que el Señor nos está dando. Pero resulta que hay unos obstáculos para ese arrepentimiento. Uno de esos obstáculos es la dureza de corazón. La dureza de corazón no deja al hombre proceder al arrepentimiento. ¿Qué es la dureza de corazón? Es una acción o estado de resistencia, como de resistencia, de rechazo, como que no, de rechazo a la palabra de Dios y de rechazo a la voluntad de Dios. Puede ser rechazo a escuchar la palabra o rechazo a someterse y obedecer la voluntad de Dios. Puede ser una de las dos o las dos. El endurecimiento es un proceso por el cual una persona deja de tener conciencia de un acto de maldad. Deja de tener esa, como de reconocer, como decir, sí, hice mal. No, le da igual. Le da lo mismo, haga mal o no haga, le da igual. Entonces, eso es el endurecimiento. Por ejemplo, toma una actitud como el orgullo, la impiedad, el odio, el resentimiento y se le hace como un hábito. Entonces normal, como si nada pasara. Entonces, no, ¿por qué me voy a arrepentir? Yo no he hecho nada malo, dice, ¿no? Cuando hay endurecimiento en el corazón y no acepta que hay eso. Hebreos 3:13 dice: antes bien exhortados los unos a los otros cada día, mientras se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso nos dice el Señor. Hebreos 3:7 dice: por tanto, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyes su voz, no endurezca vuestros corazones. Los hábitos pecaminosos pueden producir la condición de endurecimiento. La dureza de corazón puede hacer que se destruya en el interior del hombre ese sentido de percibir el pecado. Es decir, que se dé cuenta, que reconozca, que caiga en cuenta que está mal. O sea que como iglesia debemos pedirle al Señor: Señor, ablanda mi corazón y quita toda dureza que no me deja ver mis errores, que no me deja ver que estoy mal. Y Dios sí ve que estoy mal y me enseña, me instruye a través de su palabra, pero como tomamos hábitos y como se vuelve un hábito, creemos que está bien, y el Señor dice: no, está mal. Y yo debo tener un corazón dispuesto para aceptar que si Dios dice que está mal, ese está mal y punto. Hay otro obstáculo y es el orgullo. Ese sí que es otro obstáculo grande para que como seres humanos, como hijos de Dios, procedamos al arrepentimiento, y esto está en todos los hombres. Es algo natural, que es la naturaleza del hombre, el orgullo. Todos luchamos con eso. Dice: el hombre es naturalmente orgulloso. Es difícil para alguien reconocer que ha pecado o que ha hecho mal. El orgullo impulsa a la persona a aferrarse a lo que está mal y decir que está bien, decir no, es que está bien, y dicen que está mal, y se aferra ahí y no lo acepta. Y eso lo hace que en lugar de admitir su pecado y su debilidad. Recordemos que el orgullo es exceso de estimación propia, es arrogancia, es vanidad, es un exceso de la autoestima, es una arrogancia, es una soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes.
El orgullo hace que el individuo piense que es mejor que todos los demás, pero también hace que niegue a Dios y que sienta que no necesita de Dios. Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La palabra de Dios dice que separados de Dios, separados de Jesucristo, nada podemos hacer. El orgullo nos hace justificar nuestros errores y nos justificamos poniendo que son las personas, que son las circunstancias, que es esto, que es aquello, y entonces nos justificamos y colocamos muchas cosas para justificar mi error. Eso hace el orgullo. Pero recordemos que el orgullo es el pecado original de Satanás. ¿Se acuerdan que Satanás fue destituido de la gloria de Dios del cielo por enaltecerse y querer ser más que Dios? Dice la palabra de Dios: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Te arrojaré por tierra, te pondré delante de los reyes para que te vean. Y aquí habla de cuando el ángel Luzbel se enalteció y fue destituido de la presencia de Dios del cielo, porque quiso ser más que Dios. ¿Por qué? Por el orgullo que había en su corazón. El orgullo contamina al hombre. Mire que Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. De dentro del corazón salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios. De dentro del corazón salen los hurtos, los robos, sale la lascivia, el enojo, sale el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, sale la insensatez. Y todas estas maldades salen de allá dentro del corazón y contaminan el hombre. Entonces son cosas que debemos todos trabajar. Gloria a Dios, porque el Señor nos ha puesto en una visión de restauración, para trabajar, para sanar eso que está allá adentro, que sale allá de dentro del corazón y nos contamina a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude y cada día nos dé más sabiduría y nos dé revelación, para que cada día seamos más y más restaurados, para poder más estar en la presencia del Señor. El orgullo genera contiendas. Proverbios 13:10 dice: solo por la soberbia viene la contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El orgullo también endurece la persona. Daniel 5:20 dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Si alguno ha leído esta historia, la historia del rey Nabucodonosor, él se enalteció y creyó que todo lo que tenía y su reino y todo era por la fuerza y el poder de que él había adquirido todo eso. Pero por el orgullo que había en su corazón, fue humillado hasta que levantó su mirada a Dios y reconoció que todo lo que él era y todo lo que él tenía no era por su poder y su fuerza y su sabiduría, sino era por el poder de Dios. El orgullo nos aleja de Dios. Salmo 138:6 dice: aunque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces no nos conviene a ninguno. Nos conviene más echar fuera el orgullo de nuestro corazón para podernos acercar al Señor, porque aquí la palabra dice que Dios atiende al humilde, pero que al altivo, ¿qué? Lo mira de lejos.
El orgullo debilita emocionalmente a la persona. Dice Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Dice que la soberbia lo abate. La soberbia como que lo consume, como que lo hace sentir feo, ¿cierto? Entonces, pero al humilde de espíritu dice que lo sustenta la honra. El orgullo es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Y cuáles son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual y su inhabilidad para venir a Dios si no tienen a Cristo, su inhabilidad de venir a Dios por su propia cuenta si no tienen la gracia de Jesucristo. Entonces, una persona que es pobre de espíritu reconoce que necesita de Dios, que necesita de Él, que en sus fuerzas no va a poder, que en sus fuerzas no va a poder lograr nada, así estudie, así haga las carreras que haga, pero sin Dios no va a poder alcanzar las mejores cosas, las mejores victorias. Gloria a Dios. Que el Señor tome el control de los aires y todo, porque la palabra del Señor yo sé que no volverá vacía. Una persona orgullosa está cegada por su soberbia, piensa que no tiene necesidad de Dios y, como decía, aún piensa que no lo necesita. Salmos 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, porque dice la palabra que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y desafortunadamente muchos se perderán en la eternidad porque el orgullo obstaculizó su arrepentimiento. Hay una frase que me llamó la atención y dice, sé humilde para admitir tus errores, sé inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Otro obstáculo para el arrepentimiento es la influencia de los deseos pecaminosos, de los deseos corruptos. Este es otro obstáculo para el arrepentimiento. El resultado necesario del arrepentimiento es el abandono total de las satisfacciones sensuales, el abandono de los deseos de la carne. Y esto lo habla Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, herejías, borracheras, homicidios, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncié que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero esos deseos se convierten en algo tan fuerte, que aunque la persona sabe que es pecado, le puede más su deseo y termina haciéndolo. Así sepa que es pecado. ¿Y esto por qué pasa? Porque esta persona está controlada por sus deseos, no está controlada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 1:14? Dice, para cada uno, dice, pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y concupiscencia es sentir deseo o exceso de deseos no gratos a Dios. Y si reemplazamos esa palabra ahí, dice, pero cada uno es tentado cuando de sus propios deseos o exceso de deseos no gratos a Dios son atraídos y seducidos.
Todos estos deseos deben ser sometidos y abandonados. Y aquí debe haber una rendición total a esos deseos. Todos los que estamos aquí luchamos con algo. Todos, sea X, sea Y, pero todos tenemos alguna lucha, una debilidad. Pero ¿cómo vamos a combatir eso? Sometiéndolo a Cristo, sometiéndolo a su palabra. Muchas veces uno siente que eso como que le quiere ganar, pero ¿y cómo hacemos? Arrodillémonos y digámosle al Señor: Señor, siento esto que no te agrada, ayúdame, siento esto en mi cuerpo, es pecado, pero lo siento, Señor, pero yo lo someto a ti, se lo entrego, Señor, ayúdame, y yo sé que el Señor nos va a ayudar. Y otro obstáculo para el arrepentimiento es la ignorancia de la palabra de Dios. Por no estudiar la palabra de Dios, no conocemos a Dios, no sabemos qué le gusta a Él o qué no le gusta, qué le desagrada a Dios. Pues si no sabemos, pues cuando le fallamos al Señor no sabemos si lo que hicimos está bien o está mal, si le agrada o no le agrada, porque ignoramos su palabra, ignoramos su consejo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Dice: porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No olvidemos el consejo de Dios, porque dice que si nos olvidamos de su consejo, Él también se va a olvidar de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Pero en cambio, si yo acepto su consejo, dice la palabra de Dios que alcanzará hasta 1000 generaciones. Entonces nos conviene recibir el consejo de su palabra. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento es necesario. ¿Para qué? Uno, para no perecer, para no morir espiritualmente. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Lucas 13:5 dice: os digo no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. El arrepentimiento es necesario para recibir el perdón de pecados. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué más es bueno el arrepentimiento? Para que vengan tiempos de descanso. Y me surgía una pregunta: ¿qué alma puede tener descanso? ¿Qué alma puede tener paz y tranquilidad si está en enemistad con su Creador? Cuando estamos en enemistad con nuestro Creador, usted se siente como triste, agobiado, como que así tenga todo lo que necesita físicamente, hay algo allá en su interior que no lo deja estar en paz. Hay algo que lo hace estar intranquilo, y es que no está reconciliado con Dios. Hay algo pendiente, hay algo ahí pendiente de aclarar, hay algo pendiente de hablar con el Señor. Veamos cuáles son los pasos para el arrepentimiento. ¿Alguien recuerda cuáles son los pasos para el arrepentimiento? Eso es discipulado 1. ¿Quién me dice cuáles son el primer paso para el arrepentimiento? Reconocer. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces reconocer? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces reconocer nuestros errores? ¿Y qué es reconocer? Reconocer es examinar, que nos examinemos, que verifiquemos, que inspeccionemos, como que usted empieza a buscar ¿para qué? Para ver en qué estoy mal, no para ver en qué está mal el vecino, el amigo, no, para ver en qué estoy mal yo. Y es que a veces no lo hacemos, a veces vemos, es más fácil ver el error de la otra persona, pero el Señor, ¿qué nos dice? Reconozcamos. Eso significa, esos son los pasos del arrepentimiento. Primero, reconocer.
Y eso es reconocer, que yo caiga en cuenta que estoy mal, caer en cuenta de mi pecado, de mi error, caer en cuenta que he ofendido a Dios. Reconocer que ante Dios estamos muertos por nuestro pecado. Y una persona muerta espiritualmente una persona muerta espiritualmente pues no siente deseos de orar, no siente deseos de buscar nada espiritual, no siente deseo ni de leer la Biblia, nada de eso, porque está muerta espiritualmente. Pero gloria a Dios porque Cristo nos ha dado vida, Cristo nos ha resucitado. Como iglesia, Cristo vino y trajo libertad para que usted pueda orar, para que usted pueda clamar a Él, para que usted pueda ir a su presencia y reconocer que hay algo que está mal ahí y que tenemos un Dios perdonador, que si yo reconozco lo que hay ahí que está mal, Él está con sus brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos, así sea lo que sea. Mientras yo lo reconozca y diga: Señor, reconozco que te fallé, reconozco que hice esto, reconozco, Señor, que hice mal. Ahí está el Señor con los brazos abiertos para perdonarnos, porque ese es nuestro Dios. David dijo en Salmos 51, 3, 4, dice: porque yo reconozco mis rebeliones. El rey David reconoció sus rebeliones, reconoció su pecado. Dijo: reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es un Dios justo, Dios no es injusto. Y ahí dice David: contra ti solo he pecado. No pecamos contra el amigo, contra el vecino, pecamos contra Dios. Isaías 6:5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías reconoció que estaba mal. Otro paso del arrepentimiento es, ya vimos que lo más importante que era, si no reconocemos no podemos ir al otro paso. Entonces ese primer paso es vital, es importante para el arrepentimiento, reconocer, porque si yo no reconozco, pues ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Cierto? Ay, no, pues yo estoy bien. Usted le puede decir a alguien: arrepiéntase, y puede decir: no, pero es que yo no he hecho nada malo. Entonces, yo no he hecho nada, yo no he matado, yo estoy bien. Entonces si no reconoce, pues no va a arrepentir. ¿De qué? ¿De qué va a arrepentir? Si no reconoce que está mal. Entonces ese paso es importante para poder hacer el segundo. Y dice que es, ¿cuál es? Ustedes todos lo saben. ¿Cuál es el segundo paso? Ahora debo confesar ese pecado. Debo confesarlo. No debo decir: Señor, ay Señor, perdóname por todos mis pecados. No, debo confesar. Y mire lo que dice que es confesar. Confesar es declarar, es expresar, es manifestar, es relatar, contar, decir. Entonces no puedo decir: ay no, si yo estoy confesando aquí en la mente. Aquí en la mente le estoy diciendo a Dios que hice mal. No, yo debo hablarlo y debo decir: Señor, puse mis ojos en la mirada de un hombre casado y es pecado. Perdóname, Señor. Puse mis ojos en la mirada de la mujer ajena y es pecado. O sea, debo decírselo al Señor, con vergüenza y todo, porque da pena decirle a veces esas cosas al Señor. Pero pues el Señor quiere que se lo confesemos. Es necesario, porque eso me hace, cuando yo lo confieso, eso me hace a mí como más consciente de ese pecado. Cuando yo lo relato y lo cuento y digo. Y el contrario de confesar es quedarme callado, ocultar, tapar. Dios no quiere que callemos y tapemos nada de eso. A mí Dios me ha ayudado con eso. Y muchas luchas que he tenido en mi vida personal se las he llevado al Señor. Cuando he sentido ira y Señor, siento
mal genio por tal cosa, Señor. Perdóname, ayúdame con esto. Cuando he sentido cosas que no le agradan a Dios, ¿qué debemos hacer? Ir a decírselas a Él. Si Él es el que tiene el poder para quitar eso, para sanarlo, para restaurarnos, ¿por qué no vamos y le decimos a Él por qué no le dice al Señor cuál es su lucha? ¿Por qué se lo calla? No se lo calle, porque eso hace que Satanás siga obrando ahí y le va dando como más autoridad a él. Dígaselo, dígale a Dios: Señor, lucho con esto. Seamos sinceros con Él. Señor, mira, tengo estos deseos que son carnales, pero Señor, aunque son pecados, yo vengo y le digo: Señor, siento esto, ayúdame. Lo someto a ti. No callemos, de verdad no callemos esas cosas que a veces nos da vergüenza decirlo, pero es que yo se lo puedo decir a Dios allá en su presencia y Él no me va ni a juzgar, ni me va a quemar, no, al contrario, Él va a estar ahí dispuesto para oírme y ver que somos sinceros con Él, Él quiere que seamos sinceros con Él. Entonces debemos confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1 del 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que todos los que estamos aquí, todos le hemos fallado a Dios hoy. Ya le hemos pedido perdón al Señor, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Los que lo han recibido, los que no lo han recibido hoy lo van a recibir en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué el Señor nos dice? Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea que todos le fallamos al Señor, ahí sea con el pensamiento. Entonces debemos hasta nuestros pensamientos llevárselos a Dios, y como les decía ahorita, dígale al Señor: uy, Señor, mira lo que estoy pensando. No acepto esos pensamientos porque no vienen de Dios. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, o sea, el que los confiesa, el que los dice y se aparta, dice que hallará misericordia. Y aquí cuando dice que el que los aparta, se aparta del pecado, ese es el tercer paso del arrepentimiento. Y es que nos debemos apartar completamente del pecado. Así nuestra carne nos pida que lo vayamos a hacer, sienta el deseo de hacerlo, no, porque Dios nos dio dominio propio. ¿Y nos dio dominio propio para qué? Para decirle no al pecado, pero también nos dio dominio propio para decir: sí, voy a buscar al Señor, voy a orar, voy a ayunar para someter esos deseos de la carne. Dios nos dio dominio propio para esto. Apartarse, ¿qué es? Apartarse, algunos sinónimos de apartarse es dejar, abandonar, desistir, retirarse, separar, sacar. Como quien dice: deje el pecado, abandone el pecado, resista al pecado, retírese del pecado, sepárese del pecado, saque el pecado de su vida, aléjese de él, quítelo, remuévalo. Todo eso quiere decir, cuando nos dice la palabra, que nos apartemos del pecado. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, tan bello el Señor dice: al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Y sabe, iglesia del Señor, es una decisión personal de acercarme o dejar el pecado. Eso sí es una decisión personal. Ahí sí cada uno tenemos que tomar la decisión: si abrazo eso que me está matando espiritualmente, que es el pecado, o lo dejo ir
y me someto a la voluntad de Dios. Cristo nos hizo libres. Cristo nos libertó del pecado. Romanos 6:22 dice: pero ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin de esa santificación que tenemos, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No le da alegría en su corazón que si hacemos todo esto, Dios abre sus brazos y nos arropa con su verdad, nos arropa y nos perdona y nos da vida eterna? Entonces, el arrepentimiento nos libra de la muerte. El arrepentimiento nos libra de la muerte espiritual. El pecado me lleva ¿a dónde? El pecado me lleva a la muerte, pero el arrepentimiento me lleva a la vida eterna, me lleva a la vida. El arrepentimiento es la clave para que tengamos un cambio real de vida, para que haya un cambio de dirección en nuestras vidas. Por eso la palabra se llama cambio de dirección. Es tiempo que como iglesia, como hijos de Dios, como creación de Dios, aquellos que no han recibido al Señor, decida hoy cambiar de dirección y darle un nuevo rumbo a su vida para que alcance la vida eterna. Porque lo más importante no es alcanzar riquezas, ni títulos, ni casas, fincas, todo lo que el mundo muchas veces nos hace pensar que eso es lo último. No, pues lo último es alcanzar la vida eterna y ir a la presencia de Dios, porque será una vida eterna con Él. O si yo no decido arrepentirme, será una vida eterna de tormento, porque el alma no muere. El alma siempre va a estar en la eternidad, sea con Dios o sea allá en el otro lado. Pero es una decisión de cada uno, es una decisión personal. Entonces, es tiempo de darle un cambio de dirección a tu vida. Es el tiempo de arrepentirse y volver a Dios. Apocalipsis 22:7 dice, meditemos todos en esto que dice acá. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice: y he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad, para poder entrar a la vida eterna. Cierre sus ojos y medite ahí qué le ha hablado la palabra hoy. Medite qué cosas han habido en sus pensamientos, qué ha habido en su diario vivir, que usted sabe que eso desagrada a Dios. Y ahí pídale perdón a Dios. Primero, ¿qué debemos hacer? Reconozca en qué ha fallado, reconozca en qué ha ofendido a Dios. Medite qué han visto sus ojos, dónde ha puesto sus pies, a dónde ha ido. Medite en todo lo que ha pasado hoy, ayer, antier, esta semana, que quizás eso ha traído inquietud a su corazón. La palabra de Dios dice: siga ahí meditando, pensando, reconociendo, reconozca que le ha fallado al Señor, porque escrito está: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y ahí yo sé que el Espíritu Santo le ha traído a memoria esas cosas que han ofendido su presencia, esas cosas que nos han separado del Señor. Y ahí donde usted está, confiéseselo al Señor, confiéseselo a Él, porque Él desea que nosotros seamos sinceros con Él. Confiésele a Él en qué le ha fallado, confiéseselo, dígaselo, pídale perdón, porque el Señor, el deseo del Señor es que no perezcamos. El deseo del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, ha sido, Señor, sembrada tu palabra, Señor. Tu palabra dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres el que reargulle nuestro corazón. Tú eres el que nos trae esa memoria, Señor. Tú eres el que nos ayudas a caer en cuenta de nuestros errores, esos errores que a veces no los vemos, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, trae espíritu de arrepentimiento sobre la iglesia, Señor. Padre, coloca en nosotros un corazón sensible a reconocer nuestros errores, Señor, a reconocer, Padre, que te fallamos y que necesitamos de ti, Espíritu de Dios. Hoy, Señor, exaltamos tu grandeza y tu poder y declaramos, Señor, que ninguno, Señor, nos vamos a perder, que siempre, Señor, habrá en nosotros un corazón sensible, Señor, un corazón, Señor, de carne sensible a tu palabra, para proceder al arrepentimiento y reconocer, Señor, que somos pecadores, Señor, y que te fallamos, Padre Celestial. Toma el control y el gobierno de nuestra mente. Dígale ahí al Señor: toma el control, Señor, de mis deseos. Toma el control de mis emociones. Dígale: Señor, toma el control aún de los deseos de mi carne, porque a veces siento que me quieren ganar, Señor. Pero hoy someto esos deseos a tu verdad, Señor. Dígale: Señor, someto mi voluntad. Someto, Señor, aún mis emociones. Someto mis pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, el que hace la obra, Señor, en nuestro interior. Es el milagro más grande, Señor, y es nacer de nuevo, Padre Celestial. Es el milagro sobrenatural que solamente tú puedes hacer, Señor, y es cambiar nuestra naturaleza, Señor, y hacernos personas que seamos guiadas por tu palabra, guiadas por tu Santo Espíritu, guiadas por tu voluntad, Señor. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti y te damos gracias, Señor, porque soberano y eterno, Padre, eres tú, Señor, para hacer tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, y esperamos tu venida, Señor. Ayúdanos a guardar diligentemente nuestra alma en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, aún en medio de la dificultad, del dolor, Señor, de las circunstancias difíciles. Dígale: Señor, ayúdame a permanecer firme, aún en medio, Señor, de la situación difícil que estoy pasando. Dígale al Señor: afírmame y establéceme en tu palabra y en tu verdad y en tus caminos. Ayúdame, Señor. Dígale: Señor, en el nombre de Cristo, ayúdame. Pídale ayuda al Señor, porque escrito está: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Dios. Muchas gracias.